tardes, distinguido público que nos sigue a través de este espacio, de esta plataforma informativa, a través de online, procesando la información que transmitimos de lunes a viernes. Plataforma también que es transmitida los domingos por el canal 35 Sport Vision, 8 a 9 de la mañana. Entonces, de lunes a viernes estamos aquí toda la tarde trabajando o dándole continuidad, avanzando los temas, llevando información objetiva y veraz, haciendo análisis. Y para hoy, pues, le tenemos un análisis de un prestigioso periodista publicado en uno de los medios, un periodista amigo. Queremos hablar de ese análisis porque nos llama la atención. Es los dueños del PLD, lo hemos titulado, los dueños del PLD. Los grupos que se organizan o que salen, lo que sacan cabeza en cada organización, como los partidos políticos que no se escapan. El Partido de la Liberación Dominicana, siendo uno de los partidos más organizados en la historia, de personas más formadas, respetuosas de sus procedimientos, se fue desgastando desde la desaparición física del líder de ese partido, o sea, del fundador de ese partido, el expresidente de la República, profesor Juan Bosch y Gaviño. ¿Qué pasa? El primer presidente desde 1963 que parió esa organización política, bueno, no de 1963, sino el primer presidente, porque el profesor Bosch, fundador del PLD, ganó la presidencia de la República en el año 62 y se juramentó en el 63 con el Partido Revolucionario Dominicano, fundado en 1939. ¿Qué pasa? Que al dividirse o salir del partido por las situaciones ya conocidas por los dominicanos, aunque para esta última generación o los milenios no conocen mucho de eso, pero están en la historia, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a Bosch a abandonar el PRD, Partido Revolucionario Dominicano? En el 1963, pues, él funda o crea el Partido de la Liberación Dominicana. No fue hasta 1996 que alcanza el poder, gracias al apoyo del ese líder, de ese caudillo del Partido Reformista, de los compatriotas, Joaquín Balaguer Ricardo. Balaguer, al verse impedido de ganar la presidencia en una segunda vuelta, no pudo pasar en una segunda vuelta, en una primera vuelta, y quedó en tercer lugar, muy cerquita del PLD, que quedó en segundo lugar, pero a tiro de hit, como decimos los dominicanos, el doctor José Francisco Peña Gómez, líder innato de las masas, pero Balaguer no lo iba a dejar pasar por la frisura, los ataques que existían específicamente del PRD, liderado por el doctor Peña Gómez, contra Joaquín Balaguer y sus administraciones, específicamente esa última, bueno, la de los llamados 12 años, pero luego, cuando el doctor Balaguer regresa en el año 86, se mantiene 10 años en el poder. Al verse impedido, no tuvo otra opción que apoyar a alguien que le vaya a hacer frente al que no lo vaya posiblemente a perseguir. Y en eso, pues, pensó en su opositor férreo también, el Partido de la Liberación Dominicana, pero ya más moderado por el candidato que llevaban, que era un joven, en ese entonces, un joven muy formado, preparado, con un discurso conservador, sin ataque, como fue el doctor Leonel Fernández, que vino a conocerse la figura más de Leonel Fernández cuando el doctor o el profesor Bosch lo lleva como candidato vicepresidencial en el año 1994.
¿Qué pasa? Muchas personas no lo creían, no iban a creer que el doctor Leonel Fernández alcanzara el poder aunque tuviera el apoyo del presidente Balaguer. Pero así la política, Balaguer tenía, no obstante había quedado en tercer lugar, pero tenía el gobierno. Y el pueblo tenía una sed de cambio, a un paso de pasar el PRD, pero el discurso de este joven es muy brillante a nivel académico, sin ninguna cola que le pudieran pisar, pues más ese discurso del doctor Balaguer de anti-entreguismo, o sea, netamente dominicano, le llegó al seno, o mejor dicho, al sentimiento de los dominicanos, específicamente conservadores, y le hacía creer al pueblo que si Peña Gómez ganaba, pues iba a haber un proceso de anexión o no de anexión, lo vendían como que se iba a llenar del país de haitianos de manera abierta y legal. ¿Qué pasa? Gana Leonel Fernández la presidencia, se juramenta el 16 de agosto de 1996, el doctor Balaguer acude al Congreso Nacional a colocar la banda presidencial, eso fue todo júbilo, un octogenario entregándole la presidencia a un joven como Leonel Fernández, lleno de esperanza. La gente decía, pues es joven, pero va a tener apoyo, o mejor dicho, recomendaciones, va a ser guiado por el doctor Balaguer y el profesor Bosch. En eso, Leonel Fernández sin grupo dentro del partido, porque Leonel Fernández nunca creyó en grupo, pero arranca el gobierno que entendemos de manera particular que fue el mejor gobierno que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, el de 96-2000. Leonel gobierna lógicamente con el equipo que encontró, un equipo reducido, el comité político, con Danilo Medina a la cabeza, lo puso como ministro de la presidencia, o le nombró en el ministerio de la presidencia, en ese entonces secretario de la presidencia. Danilo Medina tenía sed de poder y comenzó a hacer el grupo interno en ese partido, Leonel Fernández gobernando a nivel macro, Danilo micro, porque era el ministro de la presidencia, donde todo pasaba por sus manos, muy cerca de Leonel Fernández. Ahí se acercó más o se fortaleció más la relación amistosa de ambos, pero Leonel no está pensando, el presidente entonces, que Danilo Medina iba a sacar grupos. Al estar más cerca de Danilo Medina, o sea, al Danilo Medina estar más cerca de Leonel, se acerca el año 99. Se comienzan a buscar los candidatos para las elecciones del 2000. En ese entonces el doctor Balaguer manda un emisario a la presidencia de la República, que fue al senador en ese entonces y presidente del Senado, nada más y nada menos que don Amable Aristi Castro. Lo envió con otra comisión del Partido Reformista a decirle, y ya lo afirmamos porque manifestado por el mismo Aristi Castro en diferentes ocasiones, también por el presidente Fernández, a mandarle un mensaje, a decirle que modifique la Constitución porque él debe reelegirse o debía reelegirse, en el sentido de que las encuestas así daban que era el que podía ganar las elecciones cómodo por el Partido de la Liberación Dominicana. Y como el Partido Reformista todavía tenía desgastes, el presidente Balaguer entendía que Leonel Fernández había hecho buen trabajo, estaba haciendo buen trabajo y podía repetir. El presidente Fernández, no sé si errores o un exceso de democracia o demócrata carta cabal, le dice al doctor o al senador Aristi Castro y la comisión que le acompañaba, dígale al doctor Balaguer que me siento muy congratulado, muy regocijado, agradecido por el apoyo que nos ha dado, y que le agradezco mucho, pero que no puedo asumir esa posición,
porque yo fui elegido por 4 años y el 16 de agosto del año 2000, gane quien gane, sea mi partido o no, pues yo entrego y me voy a mi casa. En el reformismo no cayó bien, específicamente en el balaguerismo. Leonel Fernández pues sigue gobernando, no daba muestra como de cargar el gobierno como se estila en República Dominicana y en muchos países latinoamericanos hacia Danilo Medina, pero sí se notaba que había una parcialidad de sus funcionarios y de él mismo en favor de Danilo Medina. Habían varios candidatos, pero los principales eran Danilo Medina y el entonces vicepresidente, doctor Jaime David Fernández Mirabal. ¿Qué pasa? El presidente Fernández, como le digo, parece que prefería a Danilo Medina. Al final Danilo Medina se alza con el triunfo interno en las primarias del PLD. O sea, le ganó el ministro de la presidencia, le ganó al vicepresidente de la República. Una polarización, muchos seguidores del entonces vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, que nunca se integraron a la campaña de Danilo Medina cuando ganó la candidatura interna. El fin, él participa en las elecciones del 16 de mayo del año 2000 y pierde las elecciones del presidente o del candidato en ese entonces, el ingeniero o el agrónomo Hipólito Mejía Domínguez. En eso, Hipólito Mejía, por el PRD, venía con una gran popularidad, un hombre que se había hecho popular en el gobierno de Antonio Guzmán, fue ministro de Agricultura, pero además fue el candidato vicepresidencial o no vicepresidencial, el candidato que el doctor Peña Gómez iba a escoger como candidato vicepresidencial en la última contienda que participó, y no lo escogió por una situación, fue para el 94 específicamente, y por una situación interna, buscando que le sumara votos. Entendía que Fernando Álvarez Bogar, que se había desprendido del balaguerismo, le dio un golpe fuerte al reformista, pues Peña Gómez lo aprovechó y lo llevó como candidato vicepresidencial, pero en principio era Hipólito. Había una amistad entre Hipólito y Peña Gómez, y eso quedó entonces el doctor Peña Gómez morir, fallecer justo el 10 de mayo del año 1998, justo a 6 días para el proceso electoral de las elecciones de medio término que se hicieron por primera vez para las municipales en el 98, pues muere Peña Gómez. Se quedó dentro del PRDismo que Hipólito era el escogido, y lo escogieron candidato en el año 2000 y ganó las elecciones. No pasó con los votos suficientes, no alcanzó el 50% más uno en esas elecciones del 16 de mayo del año 2000, pero el doctor Balaguer, que quedó en tercer lugar, no quiso darle el apoyo al Partido de la Liberación Dominicana con Danilo Medina a la cabeza, y prefirió, le recomendó al PLD que para no ir a un proceso de segunda vuelta por el gasto y la situación que iba a pasar, y estaba claro que Hipólito ganaba en una segunda vuelta, pues obligó al PLD a decir que se retiraban y que aprobaban que Hipólito Mejía sea el presidente en primera vuelta,
con los votos que había sacado, no obstante, no había sacado los votos que mandaba la ley electoral en el momento y la Constitución de la República. De ahí, pues, nada, el PLD para su casa, vinieron algunas persecuciones, algunos funcionarios que persiguieron, algunos con motivo, otros sin motivo, ya la historia se encargará. Pero comenzó Hipólito con un buen desarrollo de gobierno, específicamente en el año 2001-2002. Ya a mediados del 2002, perdón, comienza el desgaste rápido, porque comenzaron a surgir los grupos en el gobierno, en el PRD, pero en el gobierno, y se creó lo que se llamó el PPH, Proyecto Hipólito Mejía, encabezado por un grupo de funcionarios, uno de ellos de los principales, el ingeniero Eligio Jáquez, entonces ministro de Agricultura, y el entonces director de la OISOE, Oficina Supervisora de Obras del Estado, era Hernán Salazar, quien de hecho tenía, su esposa era una de las juezas de los miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ya con mucho poder tenían. Comenzaron una cacería interna en el Partido Revolucionario Dominicano contra todo el que se le oponía a una reelección, que era lo que estaba buscando Hipólito Mejía. La Constitución no se lo permitía, pero él quería hacerlo como quiera. Tuvo inconveniente con Emmanuel Estea Guerrero, entonces presidente del PRD, hasta que lo hizo saltar. Tuvo inconveniente con el licenciado Teide Can, el político, el armador, una de las personas que era más cercano al doctor Peña Gómez. Actué un cacique, como le decían, por la habilidad política para manejarse, inclusive siendo enemigo político el PRD de antaño con el Partido Reformista, el doctor Balaguer, con Atuey de Can, el presidente Balaguer se dice que lo recibía en cada momento y le tenía aprecio y lo protegía. Mucha gente decía que Atuey de Can era hasta de la CIA por la habilidad, pero no, que lo que pasa es que Atuey de Can era un hombre hábil y Hipólito cometió un grave error, que fue expulsarlo prácticamente del PRD, porque era un antireeleccionista, igual que el doctor Peña Gómez. Igual que Hipólito era antireeleccionista, pero desde que llegó ahí las cosas cambió. ¿Qué pasa? Ahí se va estructurando los demás partidos políticos, que no era ajeno al PLD, buscando el candidato para enfrentar a Hipólito en el año 2004. Gana Leonel la candidatura interna del PLD, creo que fue elegido por todo, una asamblea por unanimidad, inclusive el entonces dirigente de las bases, decían que era la persona con más arraigo en la base del PLD, el señor Danilo Medina, el licenciado Danilo Medina, pues apoyó que sea él, porque él sentía que no tenía las condiciones todavía para enfrentar a Hipólito Mejía, que lo había derrotado, por cierto, Hipólito Mejía en el año 2000, y apoyan que vaya Leonel. Algunos dicen que, o sea, que sea el candidato, algunos dicen que hubo un acuerdo entre ambos en que Leonel Fernández apoyaría a Danilo en el año 2008. No se sabe si lo hubo o no lo hubo, pero si no, rumores después. Leonel Fernández enfrenta a Hipólito Mejía en el 2004 y pasó con un 58% de los votos. O sea, una barrida. ¿Qué pasa? De ahí nombra a Danilo Medina otra vez, ya en ese segundo mandato, secretario de la presidencia. Ya cuando de los ministerios aparecen a partir del 2010 con la constitución del 26 de enero del 2010. Todavía se llamaban secretaría. Nombra a Danilo ya, y Danilo comienza el trabajo
en la base, en toda la estructura. El ministro de la Presidencia a nivel a nivel administrativo prácticamente la segunda persona en mando. La segunda el vicepresidente uno lo sabe, pero el ministro de la Presidencia a nivel de jerarquía, no de jerarquía, sino de la parte medular, es realmente el gobierno, es el mano derecha del presidente de la República. Ahora mismo con el presidente Abinader van a ver como la mano fuerte del gobierno lo es desde antes de ayer, Lisandro Macarrulla, con mucho poder, el ministro administrativo también, el licenciado José Manuel Paliza, un hombre habilidoso, presidente del PRM, me parece que va a ser un ministro bien activo, igual que el ministro hasta el sábado, José Ramón Peralta, ministro administrativo de Danilo Medina, pues tenía gran incidencia también, porque la persona tiene que ver con cómo ser cargo. O sea, en la parte personal le da un ingrediente, le da su estilo. ¿Qué pasa? Danilo Medina de esa posición en el año 2000 comienza a trabajar las bases, a hacer grupos, ampliar su grupo, pero hacer un grupo, y Leonel pues no hacía grupo porque no era hombre de eso. Y el partido estaba unificado por un grupo de Jaime, David, el grupo de Franklin Almeida, de Felucho Jiménez, pero ya grupo muy reducido, pero el grupo fuerte lo tenía Danilo Medina. Cuando se acerca el 2006, bueno, en el 2006 Danilo Medina renuncia de la Secretaría de la Presidencia y se lleva parte de su equipo como Rodríguez Marchena. Recogieron y se fueron y ya se le veía un poquito como guapito con el presidente de entonces, Leonel Fernández. Ellos parece que se estaban dando cuenta que Leonel, al no decidirse, pero iba a buscar una reelección y la Constitución se lo permitía, que fue la Constitución del año 2003, reformada por el presidente Mejía, es del año 2002. Eso abrió y permitió que el presidente Fernández pues volviera a reelegirse si lo deseaba. Pues Leonel Fernández, con una popularidad en ese entonces, del año 2007, que rondaba el 60%, y la Constitución permitiéndoselo, con un apoyo internacional inmenso, ni tonto ni perezoso, pues se reeligió, y con apoyo de la estructura de arriba en el partido. Entonces se van a una convención y Leonel Fernández le gana 70-30 a Danilo Medina, porque era enfrentarse al presidente de la República, sabe que el Estado tiene que ver mucho, y Leonel era un hombre que aunque no fuera de grupo, pero era el presidente, más el manejo cuánime que siempre ha tenido, respetuoso, se le tenía mucho respeto. Además, que en los gobiernos de Leonel Fernández, la base del PLD estuvo en el gobierno, o sea, se sentía realmente empoderada. En ese sentido, el entonces precandidato Danilo Medina, cuando Leonel le gana la interna, pues denuncia un fraude y dijo palabras textuales: me venció el Estado. Quedó guapo, se hablaba que se iba del partido, ahí vinieron amigos y lo convencieron y todo, influyeron hasta que pero no se integró a la campaña en el 2008. Gana Leonel Fernández con más del 50%, 54%, mal no recuerdo, esas elecciones, sin el apoyo de Danilo. Danilo se recogió y parte de su equipo. ¿Qué pasa? Llega el 2011, Leonel Fernández todavía con la popularidad alta, muy alta, la economía estable, apoyo internacional, los empresarios con él. Bueno, el estilo de Leonel, que la gente sabe que no ofende a nadie. Nada, comenzaron algunos senadores, como el entonces senador Arite Victoria Yet, senador de la provincia Sánchez Ramírez, de la provincia María Trinidad Sánchez Nagua,
senador Julio César Valentín de Santiago en ese entonces, otros senadores como Félix Bautista de San Juan de la Maguana, pues comenzaron a buscar Freddy Pérez, ese ingeniero que estuvo en la CAT, estuvo en obra pública y demás, pues comenzaron a buscar de que 2 millones, 1 millón de firmas, 2 millones de firmas, para que el presidente Fernández se repostulara. Para hacerlo tenía que modificar la Constitución, pero ya todos saben, lo dijimos aquí, que él no quiso modificar la Constitución en el año 2000, 99, con el apoyo del caudillo Joaquín Balaguer por un asunto de respeto. Dice que fue elegido por 4 años. Ya muy cerca del proceso de las primarias y ese tipo de cosas, o primarias no, sino las convenciones que hacían los partidos, pues el presidente Fernández sorprende. Ya todo el mundo pensaba que se iba a reelegir y hace un discurso, una alocución pública diciendo que agradecía a los miles de hombres y mujeres que habían puesto su firma pidiendo que se reeligiera, pero que él no lo hacía por un asunto de principio y entendía que eso requebrantaba el orden político, el sistema democrático nacional. Ya lo había hecho, se sacrificó porque la popularidad era alta, con mayoría inmensa en el Congreso, y lo que le podría faltar lo tenía con opositores. Nada, ahí pues salieron varios precandidatos, Franklin Almeida otra vez, señor José Segura, estaba en la OCDE, Temístocles Montano no buscó candidatura en ese momento. Bueno, varios candidatos o precandidatos, Francisco Domínguez Brito, y la principal, después de Danilo Medina, era Margarita Cedeño, de Fernández en ese entonces, que yo al día de hoy no me atrevo a decir de Fernández, sino le diría nada más la doctora Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República. De acuerdo a cómo están las cosas hoy, uno no sabe si son pareja o no, aunque no han anunciado divorcio. Pero todo parece indicar que hay una separación de cuerpos. Entonces, si se iban a una convención, podía dividirse el partido, porque la fuerza de Danilo, la base prácticamente con él, pero los funcionarios y muchas personas de la sociedad, o sea, de personas que no estaban organizados en el partido, que habían sido conquistados por Margarita por el trabajo que había hecho desde el despacho de la primera dama. O sea, ahí se hizo popular, de verdad que caló. No se sabe lo que podía pasar, aunque al final me parece que ganaba Danilo Medina, porque ahí no existía la famosa ley 3318 de agrupaciones y partidos políticos, que ya en un programa pues vamos a hablar de eso, en otro programa, pero un asunto de tiempo. Y le hemos puesto los dueños del PLD a este nombre. Entonces el presidente Fernández logra convencer a su esposa, a su entonces esposa, de que no se presentara. Eso creó una situación lógica, porque ella con todo el derecho de aspirar y con popularidad, y entendíamos que podía hacer un buen papel, era bien aclamada, inclusive ella tenía más apoyo externo que Danilo Medina. Danilo Medina le podía ganar internamente, pero externo, la gente que no estaba organizado en partido, específicamente en el PLD, se iban con ella. Pero él logra echar esa batalla y la convence que si ella se presentaba, podría dividirse el PLD, y él no quería hacer eso, él no quería ver eso nunca, y menos en una presidencia del presidente de la República y presidente de ese partido. Oigan qué demócrata Leonel Fernández. Entonces nada, guapita la entonces primera dama, pero la convence y buscaron un acuerdo donde ella iba como candidata vicepresidencial. Lo aceptó. Danilo Medina con casi 30 puntos por detrás del candidato del PRD en ese entonces, Hipólito Mejía, un veterano Hipólito, que aunque había hecho un mal gobierno 2000-2004,
pero Hipólito es un tigre, y lo digo de tigre, pero en el buen sentido de la palabra, un hombre que cae bien, chistoso, que donde cae, pues le cae bien a la gente. Le llevaba casi alrededor de 28 o 30 puntos a Danilo Medina, faltando meses para las elecciones. Leonel Fernández, a ver eso, sale a la calle y crea tres frentes. Danilo Medina, candidato del PLD por un lado, Margarita Cedeño con una popularidad inmensa por otro lado, y el presidente de la República, ya saben la popularidad que tenía por otro lado. Es decir, que si Leonel Fernández estaba en Santiago, Margarita estaba en La Romana y Danilo estaba en Barahona, para ponerle un ejemplo. Eso es demoledor, y más cuando un gobierno. Se van a las elecciones, bueno, van y va, Hipólito comienza a desmontar, a bajar, hasta que se va equilibrando la balanza. Ya cuando llegan a las elecciones, el 16 de mayo, todavía era 16 de mayo que se celebraba, pues estaban ya a par de días, ya Danilo estaba por encima, con pocos puntos, pero por encima, hasta que se alzó Danilo con la victoria. Danilo Medina en ese discurso dijo: Leonel Fernández trabajó más por mí que si fuera por él mismo. No tengo como agradecerle al presidente Fernández y presidente de mi partido. Agradecimiento externo. Ya en otro programa nos vamos a referir de lo que son agradecimientos o no, pero aquí nos vamos a entrar al tema principal de lo que es el grupo llamado la OTAN, creado por un grupo de danilistas. Ahí mismo se integraban leonelistas, pero esos leonelistas que iban como César Pina Toribio y demás, que se integraron, eran invitados por danilistas, pero con buenas intenciones, que no sabía qué era lo que realmente buscaban. Ellos se reunían, hacían como un cuarto intermedio antes de llegar a las reuniones del comité político y consensuaban los puntos para llevarlo, o sea, para aprobarlo cuando lo presentaran, y ya el danilismo manejaba. Leonel Fernández estaba descuidando, no sabía lo que era eso, y participaban. Y crearon lo que fue la OTAN. Recuerden que la OTAN fue la organización, o sea, un nombre parecido a la organización del Tratado del Atlántico Norte, que tuvo su origen en el Tratado de Washington en los años 1949, cuando firmaron el acuerdo entre países como del lado del Atlántico, como Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, entre otros. Eso era la OTAN. Ellos adoptaron esa sigla, no sé cómo lo querían decir en el PLD, pero ahí estaba Euclides Gutiérrez Félix, Francisco Javier García y demás. Un grupo ahí de 1, 8, 9, 11. La mayoría eran pues danilistas, pero era una estrategia, creando grupos porque sabía lo que venía. Y ese mismo grupo fue el que le dio la puñalada. Y es lo que yo digo, que esos grupos en las organizaciones lo que crean es división, la dañan. En los organismos colegiados no se debe crear grupos, porque eso daña, destruye, y entendemos que eso es lo que ha dañado el PLD. Entonces aquí le voy a leer el artículo del amigo Manuel Figueroa, que lo hizo tan ajustado, y dice así, ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Dice así: la OTAN, el poderoso brazo político que determinó en las últimas décadas el crecimiento y triunfo del Partido de la Liberación Dominicana, se acaba de desintegrar. El grupo élite del influyente comité político comenzó a debilitar sus fuerzas con la división del PLD en octubre pasado y sucumbió de manera definitiva tras la aplastante derrota del 5 de julio. O sea, decir que ya eso no sirve, ya se desintegró por la gracia de Dios, porque como le digo, los grupos destruyen. En el mundo político dominicano, el poderío de la OTAN era un símil de la temida organización del Tratado del Atlántico Norte, que se lo terminé de decir hace un momentito, que garantizaba la seguridad y la libertad de sus miembros a través de medios políticos y militares. Su estructura, sin estar
avalada por los estatutos de ese partido, llegó a integrar los miembros del comité político Euclides Gutiérrez Félix, el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, Alejandrina Germán, José Ramón Fadul Monchi, César Pina Toribio, Reinaldo Pared Pérez, Francisco Javier García, Julio César Valentín, Alma Fernández, Bautista Rojas Gómez, Ramón Ventura Camejo y Abel Martínez Durán. Aunque no era frecuente la deserción en la OTAN, se afirma que uno de los fundadores, el presidente Danilo Medina, oigan bien, que fungió de coordinador sin designación, salió luego de un enfrentamiento con el expresidente Leonel Fernández. También Franklin Almeida Ranciel, que se retiró en un momento determinado porque le rechazaron una posición, y Germán nunca estuvo cómoda al considerar que fomentaba el grupismo. Germán es Alejandrina Germán. Entonces, el tiro de gracia, esta es la segunda parte. En definitiva, la OTAN, sin tener en cuenta la fragilidad en cada encuentro, llegó a considerarse un ente de equilibrio cada vez que la sangre amenazaba con llegar al río, cuando se agudizaron los enfrentamientos internos entre los grupos anilistas y leonelistas. Sus miembros, transformados en burócratas y tutupones, olvidaron los principios partidarios, poniendo piedras en el camino a muchos dirigentes PLDistas, mientras se mientras se deslumbran en el paso de los años de los reclamos de la población. Cuando estalló el cisma en el proceso de primarias internas del PLD el año pasado, ya la magia de la OTAN había sido eclipsada por los acontecimientos del año 2015, donde se inclinaron por la reelección del presidente Danilo Medina, permitiendo aplastar la propuesta contraria del expresidente de la República, doctor Leonel Fernández. La historia se replicó con mayores consecuencias el año pasado, porque la mayoría del subgrupo se identificó públicamente con los lineamientos internos del presidente Danilo Medina, ora con los nuevos intentos de reelección, ora con las propuestas de reforma constitucional, ora con la escogencia de un candidato adverso al presidente Leonel Fernández. Vamos presos todos. También fue evidente el desdén de la OTAN por presumir su papel mediador, y por primera vez minimizó los esfuerzos negativos o los efectos negativos de una división, adhiriéndose la mayoría de sus miembros a la corriente de apoyo de Gonzalo Castillo del PLD. Es decir que, bueno, vamos a ver porque ya el tiempo se nos agota. Es decir que eso fue lo que trajo, pero lo voy a concluir. Cuando el presidente Fernández quedó en tercer lugar en las elecciones de julio, anunció su dimisión del PLD. Su dimisión del PLD tras denunciar un fraude en su contra, o no de las elecciones de julio, sino de las elecciones de octubre, tras anunciar un fraude en su contra en las primarias abiertas. Dijo, el equilibrio partidista se requebró. La facción grupal, ahora en forma de categoría de Estado, se instaló en el comité político a través de la creación de un cenáculo que para un partido de vanguardia recibió un nombre extraño e inapropiado, el que fue la llamada OTAN. Ahí está, amigos que siguen esta plataforma, lo que nosotros le hemos llamado los dueños del PLD, el danilismo y ese grupismo. Los Francisco Javier García, los Domínguez Brito, los Euclides Gutiérrez Intocable, los Temítocles Montá,
esa gente enterraron ese partido. Lamentablemente le dieron una estocada mortal a la democracia, porque eso es lo que hay. Ahora se están peleando en el Congreso porque la Fuerza del Pueblo ahora tiene 8 senadores y el PLD 4. Ya saben que está claro, en virtud de lo que dice, creo que el 271-1.1 de la Constitución, quienes conformarán el Consejo de la Magistratura. Ahí les dejo. Y recordarle a los amigos que nosotros estamos en esta plataforma en fremediazoradiotv.com. fremediazoradiotv.com. Nos pueden seguir, una emisora online con nuestro programa o nuestra plataforma Procesando la Información, y estamos en todas las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Procesando la Información. Recordarle que también en este mismo espacio hay otros programas, como en especial Amigos de las Redes, que se transmiten lunes, miércoles y viernes con las redes sociales, bueno, por la misma plataforma. Se llama Luis José Lara y Jesús Báez. Están en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, y lo pueden seguir como Luis José Lara. También nos van a pasar el de Jesús Báez. Así es que Amigos de las Redes son 2 jóvenes apuestos que vienen a aportar ideas y llevar información específicamente en el área de fotografía y la parte de la música y la guitarra. Antes de pedirnos, decirle que no es posible salir al aire, llevarle estas informaciones si ustedes no le dan like o no le dan a la campanita. Denle esa campanita y entren a comentar. Nos pueden comentar, hacernos recomendaciones, hacer aporte de los temas que ustedes quieren, pues, que nosotros le estemos llevando a través de esta plataforma, en vivo, de lunes a viernes, en radio fremediazoradiotv.com, y en el programa que hacemos los domingos en vivo también por un canal de televisión, el canal 35 específicamente de Sportvisión. Recordarles que aquí en esta emisora online se rentan espacios, hay agenda, ya quedan poco espacio, pero todavía quedan. Así es que los que quieran presentar su programa, nada más tienen que traer el contenido, o sea, lo que van a decir, lo que van a informar a la sociedad y el área que lo van a decir, porque aquí está todo, un estudio con todas las características, con todas las comunidades. Aquí no tienen que tener absolutamente nada, se rentan espacios, nos pueden llamar a la oficina 809-689-5214, pero como estamos en COVID, es posible que en uno de los horarios no esté el personal, pero nos pueden contactar a los números, ambos con WhatsApp, 809-707-8616, también 829-684-6935. Oigan bien, nos pueden contactar a los WhatsApp para rentar espacio, 809-707-8616, 829-684-3935. Muchas gracias por la sintonía, y pues mañana le tenemos o seguimos ampliando ya con otro tema de programa, y nos pueden seguir en la red 24/7. Al terminar este programa, si no hay otro en línea, pues van a tener música 24/7. Muchísimas gracias.